El silencio se ha roto y las palabras de Vladimir Putin han caído como una bomba de fragmentación en el corazón mismo de Bruselas. Justo cuando el conflicto en Ucrania alcanza la escalofriante marca de su 5.º año, el líder del Kremlin ha decidido romper todos los protocolos diplomáticos para lanzar un ataque directo, personal y brutal contra la mujer que sostiene las riendas de Europa, Ursula von der Leyen. Esto no es solo otra declaración de guerra verbal, es un misil teledirigido a la línea de flotación de la Comisión Europea. Putin ha puesto el dedo en la llaga más dolorosa de von der Leyen, resucitando fantasmas que la élite de la Unión Europea pensaba haber enterrado para siempre. Desde el turbio escándalo del Pfizer-Gate y esos mensajes de texto desaparecidos con el CEO de la farmacéutica, hasta el reciente y polémico compromiso de 90.000 millones de euros que, según Moscú, está desangrando a los ciudadanos europeos mientras sus propias economías se agrietan. ¿Qué palabras exactas utilizó Putin para calificar la legitimidad de la presidenta? ¿Por qué este discurso está incendiando las redes sociales y poniendo en jaque la narrativa oficial de la OTAN en pleno febrero de 2026? Prepárate porque la crudeza de los datos y la agresividad del análisis político que verás a continuación te harán entender por qué el tablero geopolítico acaba de dar un giro de 180 grados. No es solo política de alto nivel, es una guerra de credibilidad donde, tras las palabras de Putin, el trono de von der Leyen parece más inestable que nunca. Lo que el líder ruso acaba de decir es sencillamente increíble. El escenario no podría ser más tenso. En su última comparecencia ante la Asamblea Federal en Moscú, coincidiendo con el 5.º aniversario del inicio de la Operación Militar Especial, Vladimir Putin no se guardó nada. Pero esta vez el objetivo no fue el campo de batalla, sino la integridad moral de la Unión Europea. Putin calificó a Ursula von der Leyen no como una líder, sino como una comisionista de lujo al servicio de intereses transatlánticos, lanzando una acusación que ha hecho retumbar los cimientos de Bruselas. El fantasma del Pfizer-Gate, los 35.000 millones de euros. El ataque de Putin se centró en el punto más débil de von der Leyen, la falta de transparencia. El mandatario ruso recordó al mundo que, mientras Europa exige democracia a otros, su máxima representante sigue sin explicar el paradero de los mensajes de texto intercambiados con Albert Bourla, el CEO de Pfizer. Estamos hablando de contratos opacos por valor de 35.000 millones de euros en dosis de vacunas que, en gran parte, terminaron en la basura. Putin fue letal. ¿Dónde está la libertad de prensa y la rendición de cuentas cuando los contratos de un continente entero se deciden por WhatsApp? Este dato no es menor. En 2025, el Tribunal de Justicia de la UE emitió un fallo tallo parcial sin la comisión, pero von der Leyen sigue sin entregar las pruebas. Para el Kremlin, esto es la prueba definitiva de una oligarquía europea que no responde ante sus ciudadanos. La economía de guerra y el abismo social. Pero la estocada final llegó con las cifras económicas. Mientras la inflación en la eurozona sigue golpeando el bolsillo del trabajador promedio y países como Alemania y Francia enfrentan una desindustrialización masiva tras el cierre definitivo del oleoducto Druzhba, von der Leyen ha impulsado un nuevo paquete de ayuda militar y financiera de 90.000 millones de euros. Hagamos números fríos que los medios convencionales no quieren que sumes. 150.000 millones de euros. Es la cifra total que la UE ha inyectado en el conflicto desde 2022, menos 0,5% de crecimiento.
el estancamiento previsto para las principales economías del bloque en este primer trimestre de 2026, 300% de aumento, el coste de la energía para las pymes europeas en comparación con los niveles de 2021. Putin utilizó estos datos para pintar una imagen devastadora, una líder que, según sus palabras, prefiere alimentar la maquinaria de guerra de la OTAN que encender las calefacciones de los hogares europeos. La crítica política es clara. Von der Leyen actúa como una funcionaria designada por la élite, no elegida por el pueblo, lo que le permite ignorar el descontento social que ya se traduce en huelgas masivas en Berlín, París y Madrid. El títere de Washington. La narrativa rusa es astuta. Putin no ataca a Europa como continente, sino a su estructura burocrática. Acusó directamente a la Comisión Europea de haber perdido su soberanía estratégica. Según el análisis del Kremlin, cada sanción impuesta por von der Leyen ha sido un golpe de boomerang. La desconexión del gas ruso ha obligado a Europa a comprar gas natural licuado, GNL, a Estados Unidos a un precio 4 veces superior. Putin fue sarcástico al preguntar quién es el verdadero beneficiario de esta crisis. Europa se desangra, Estados Unidos se enriquece y Ursula von der Leyen sonríe para las fotos en Kiev. Este discurso no es solo retórica, es una maniobra para fracturar la unidad europea justo cuando las encuestas internas en la UE muestran que el 48% de la población duda de la gestión de la crisis actual. Putin sabe dónde duele y ha decidido presionar con toda su fuerza sobre la herida de la corrupción y la crisis económica. La pregunta que queda en el aire después de esta intervención es: ¿tiene von der Leyen alguna defensa real? ¿O los datos presentados por Moscú son simplemente demasiado evidentes para ser ignorados? Las cartas están sobre la mesa y el tablero geopolítico de este 2026 nunca ha sido tan inestable. Las declaraciones de Vladimir Putin no son un simple arrebato de retórica agresiva, son un movimiento de ajedrez calculado para dinamitar la poca confianza que queda en las instituciones de Bruselas. Al señalar directamente a Ursula von der Leyen, el Kremlin no solo ataca a una persona, sino a todo el modelo de gobernanza que hoy rige el destino de más de 440 millones de europeos. ¿Estamos ante el principio del fin de la era von der Leyen? Los datos son difíciles de ignorar. Con una deuda europea que sigue escalando, una crisis energética que no da tregua y el escándalo de los contratos opacos con las farmacéuticas aún sin resolver, la pregunta que recorre las capitales desde Lisboa hasta Varsovia es la misma. ¿A quién sirve realmente la Comisión Europea? ¿Es casualidad que este ataque frontal de Putin ocurra justo cuando las encuestas internas en Alemania y Francia muestran el nivel más bajo de apoyo a la gestión de la guerra en los últimos 5 años? El silencio de von der Leyen ante estas acusaciones específicas solo alimenta la hoguera de la desconfianza. Si las cifras de los 90.000 millones de euros destinados a la guerra son reales mientras los servicios públicos en Europa se degradan, ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse este relato de unidad inquebrantable? Putin ha lanzado el guante y ha expuesto lo que muchos consideran la doble vara de medir de la diplomacia occidental. No estamos ante una simple noticia, sino ante un cambio de paradigma. El choque entre la visión soberanista de Moscú y el globalismo de Bruselas ha llegado a su punto de no retorno. Ahora la pregunta es para ti: ¿crees que las palabras de Putin son solo propaganda para desestabilizar a la Unión Europea, o ha puesto sobre la mesa verdades incómodas que los medios oficiales prefieren callar? ¿Es Ursula von der Leyen la líder que Europa necesita para sobrevivir a esta crisis, o es su gestión la que está acelerando el colapso del proyecto europeo?
La respuesta no está en los despachos de Bruselas, sino en la realidad que vive cada ciudadano. Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este terremoto político que acaba de sacudir al mundo. No olvides suscribirte y activar la campana, porque en este canal seguiremos revelando la verdad que otros intentan ocultar. El debate solo acaba de empezar.